Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Miércoles Ágil, el número 52. Y en esta ocasión estoy acá con Jorge. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es el proceso de transformación ágil, ¿no? Escuchamos muchas veces, o al menos yo lo escucho muchas veces, y fue un término que se puso muy de moda durante mucho tiempo, ¿no? La transformación ágil. am, Ahora se escucha bastante la transformación digital, por ejemplo, que es algo un poquito distinto, pero que puede estar alineado. Pero en esta ocasión vamos a hablar del proceso de transformación ágil, ¿no? Vamos a irnos un poco platicando en cuanto a cómo podemos empezar nuestro proceso de transformación ágil, cuáles son algunas de las buenas prácticas o cómo empezar bien con el pie derecho. Y repasaremos, yo creo, algunos vicios o algunas malas prácticas que nos pudieran poner en riesgo, ¿no? En cuanto a nuestro proceso de transformación ágil, y de ahí pues cómo irlos arreglando, ¿no? Entonces, bueno, sin más, Jorge, no sé si quieras darnos tu interpretación de lo que es el proceso de transformación ágil. Va que va. Sí, la verdad que va a estar interesante el tema, porque hay muchas interpretaciones de esto. Y aquí pues nosotros vamos a dar la nuestra. Desde mi perspectiva, este tema de transformación, en realidad yo lo veo demasiado ambicioso y creo que está bien, porque sí es realmente algo ambicioso, ya que el solo hecho de hablar de transformación eh, implica pues un cambio muy profundo. Si estamos hablando de transformación ágil de una empresa, estaríamos entonces hablando de cambios profundos en una organización, y esos cambios pues impactan en todos los aspectos. Desde, si hablamos de agilidad, una transformación ágil nos lleva hacia la agilidad. Entonces la agilidad es una capacidad para poder adaptarnos al entorno que está cambiando de forma muy dinámica y responder de forma muy oportuna ante esos cambios con entregas de valor. Entonces, si me voy a transformar para tener esa capacidad como empresa, implica una transformación de la estructura, de la forma en la que se hace equipo, de la cultura, del liderazgo, de los procesos. Entonces, es algo realmente ambicioso. Muchas veces se interpreta como implementar métodos ágiles en los equipos de trabajo. Sin embargo, pues eso es agilidad, digamos, técnica, y está bien, pero no es una transformación ágil desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, es muy breve para abrir el tema. Entonces, una transformación requerirá realmente todos los aspectos de la organización. Y ya para terminar este punto, cuando hablamos de transformación, yo creo que las empresas se tienen que transformar porque no se adaptaron a tiempo. Entonces, al hablar de transformación requiere un cambio que no se hizo hace años, ¿no? O hace mucho, o nunca. Entonces, por eso tienen que transformar. Si hubieran adaptado a tiempo, pues no tuvieran que transformarse. Entonces, por eso es que sí es ambicioso, realmente, desde mi punto de vista. Muy bien. Entonces, bueno, desde mi punto de vista coincido con mucho de lo que plantea Jorge. Y me quedo mucho con esa última parte, ¿no? De la necesidad de la transformación a raíz de quizás una reacción tardía de, de parte de la organización a tener un proceso de adaptación. Y sí, ¿no? Generalmente, sobre todo en mi carrera como consultor, me encontraba con eso, ¿no? Llegaba como consultor casi siempre a esto, ¿no? A un proceso de transformación. Pero sí creo que, bueno, como pieza fundamental y que rara vez existía, era este mindset de, bueno, necesitamos cambiar, ¿no? Necesitamos hacer algo distinto porque lo que hacíamos o lo que hacemos ahora, pues no es tan efectivo, ¿no? Entonces, creo que esa es una parte dolorosa, pero que al menos yo, ya con la experiencia que tengo ahorita, empezaría con eso, ¿no? Con la parte de reconocer, y siempre hemos dicho, ¿no? O sea, identificar el para qué queremos esta transformación ágil, qué es lo que nos ha llevado a considerar ese camino, y de ahí como tratar de internalizar todo, la necesidad de cambiar, ¿no? Y se oye como muy filosófico a veces, ¿no? Se oye muy, eh,
idealista, pero en realidad, pues eso viene y tiene un impacto en la motivación de la organización para hacer el cambio, ¿no? Porque también me he topado experiencias en las que, bueno, pues sí, ¿no? Todos decimos que estamos en un proceso de transformación, pero en el pasillo todo el mundo es como que, ay, pues esas cosas de ágil, ¿no? O esas, como que, bueno, pues es lo que está ahorita, es lo que está de moda, es lo que tenemos que hacer, pues hagámoslo, ¿no? Pero realmente falta esa como convicción, ¿no? Entonces, como un punto de partida, ¿coincides, Jorge, en esa parte de internalizar los para qué y la motivación? Total, y yo me iría hacia cualquier transformación, ya sea transformación digital, transformación cultural, transformación organizacional, transformación ágil o incluso personal. Entonces yo totalmente de acuerdo, iniciaría con un propósito de transformación. Nos vamos a transformar no hacia qué, sino para qué. Porque si hablamos de transformación ágil, me toca muchas veces ver que las empresas adoptan métodos ágiles, frameworks ágiles, pero ese se convierte como en el propósito y no es necesariamente un propósito. Entonces la agilidad se convierte como en el objetivo en lugar del camino. Igual me toca ver la transformación digital, en donde pues quieren transformarse hacia lo digital, pero solamente digitalizan. Entonces esa no necesariamente sería una transformación. Si no hay cultura transformada, pues solamente es digitalización. Igual en la agilidad, si solamente hay métodos ágiles, pues se queda solamente en esa parte, ¿no? La agilidad del puro proceso. Sí, y ahí como primer componente es lo más difícil quizás de asimilar. Y ya después vinieran como las partes de los procesos, las partes de eh, ya lo más estructurado, ¿no? Y es ahí donde hay veces que se pone mucha más de la atención. Es decir, brincamos directamente a los procesos, no sé, ofreciendo esquemas de escalación, ofreciendo ciertas metodologías y demás, cuando no hemos cubierto ese primer requisito, ¿no? Esa primera etapa, ¿no? De tratar de concientizarse acerca del cambio, la necesidad del cambio, y está el mismo modelo, ¿no? El modelo famoso de Change Management del ADKAR, ¿no? Y que después el mismo Mike Cohn le pusiera un backronym ahí, ¿no? Es decir, ahora, bueno, él le llamó ADAPT, ¿no? Awareness, Desire, Ability, Promotion and Transfer, ¿no? Como el proceso para, obviamente, basado en el Change Management, pues irse de ahí bueno, primero tener la conciencia de que necesitamos transformarnos, de que necesitamos cambiar, y después tener el deseo de cambiar, que es reconocer en qué nos estamos quedando cortos y aparte de eso reconocer que lo queremos cambiar, ¿no? Porque quizás podríamos reconocer que necesitamos un cambio, pero aún así no querer cambiar, ¿no? Y es ahí donde ya esto empieza lo que le llamamos, ¿no? La resistencia al cambio, que incluso pues me ha tocado ocasiones en las que las personas dicen, sí, o sea, sí necesitamos hacer las cosas de manera distinta, pero simple y sencillamente pues se han hecho las cosas de esta manera que tenemos ahorita en los últimos 20 años, ¿no? Y es muy natural que haya esa resistencia, ¿no? Al cambio. Y después viene la habilidad, que es ahora sí, hablemos de procesos, hablemos de conocimiento en cuanto a agilidad, de Scrum, de Kanban, de todo eso, ¿no? Entonces, se me hace una progresión muy natural, pero que, volviendo al punto, tendemos a irnos directamente al proceso. Tendemos a irnos directamente a, bueno, aquí traigo Scrum, o aquí traigo Safe, o aquí traigo el esquema que más domino, cuando en realidad, pues posiblemente no estemos entendiendo ni siquiera el problema, ¿no? Total, y ahí es donde emergen estas famosas resistencias, ¿no? Que yo veo la resistencia como una forma de interpretar pues esa falta de acuerdos en diferentes situaciones de cambio, como por ejemplo pues un desacuerdo en el cambio en sí. O sea, estamos o no estamos de acuerdo en que hay que cambiar. Entonces, si no hay acuerdo en esa parte, pues tenemos un largo camino que recorrer, pero aún así podemos no estar de acuerdo en cómo cambiar. Entonces, ahí también hay resistencias que al menos se observan. También podemos estar en desacuerdo en la implementación del cambio. Y hay otros factores, ¿no? Que ya se salen de ahí, que pueden ser cuestiones de actitud. Pero yo reduciría
reduciría eso pues a lo más mínimo. Yo la mayoría de las fricciones o tensiones que he visto en los cambios han sido por esas faltas de acuerdo, ¿no? De interpretación de lo que significa el cambio, del cómo hay que cambiar, de hacia dónde hay que cambiar, incluso de la forma en la que queremos cambiar, ¿no? De la implementación del propio cambio. Entonces ahí, otra parte que yo vería para este proceso de transformación ágil es pues esa gestión y conversaciones con las personas alrededor del cambio. Que la gestión de cambio tradicional no necesariamente se enfoca mucho ahí, que es cuando se van directo al proceso, porque pues antes hacía, ¿no? Era simple, se cambiaba el proceso y se implementaba y listo, ¿no? Entonces, ahora en la gestión de cambio moderna se requiere vaya, un involucramiento profundo alrededor de las personas para sensibilizar toda esa parte y ha resultado, en mi experiencia, mucho más pues, efectiva y mucho más transitoria, ¿no? para la gente. Muy bien. Y ya que tenemos la parte bueno, la concientización, ya tenemos el deseo de cambiar. ¿De qué formas te ha tocado a ti, Jorge? Ahora sí, ¿cómo entrenamos, no? ¿Cómo o es necesario entrenar? ¿O de qué manera ahora sí ya brincamos hacia lo práctico, a lo que a lo que realmente es como lo más técnico, si se pudiera llamar así? ¿Y qué tanto se facilita con este preámbulo del que hemos hablado contra no hacerlo, ¿no? Es decir, como decíamos, brincar directamente hacia la solución y hacia los métodos contra hacer ese trabajo previo y luego tratar de entrenar, ¿no? ¿Qué diferencias has visto tú o crees que existan en un escenario y en otro? Y yo sí veo clave el entrenamiento, claro, con la conciencia previa del para qué y del awareness, ¿no? De la conciencia de lo que queremos lograr. Entonces, juntos, pues, co-creamos la forma de hacerlo. Entonces, la forma en la que vayamos a trabajar, pues, requiere capacitación, entrenamiento, porque seguro será una forma distinta a la que teníamos antes. Entonces, definitivamente, el tener un entrenamiento en la forma distinta de trabajo, ahí sí me parece clave. Y la veo tan importante porque en temas ágiles, sin irme a una transformación organizacional completa, cuando se está transformando, digamos, un solo equipo de trabajo, hay casos en donde, pues sí, se transforma la forma de trabajar hacia un marco como Scrum o Kanban, a lo mejor porque sí tiene sentido, pero me ha tocado ver casos en donde no hay un entrenamiento, entonces terminan no sacándole el máximo provecho al framework o al método de trabajo. Y al no sacarle el máximo provecho, pues se interpreta como que no funciona. Entonces, sí veo muy clave el entrenamiento de cualquiera que sea la forma de trabajo nueva o modificada o reciente, cualquiera que sea la transformación. Porque si no, hay muchos tropiezos, ¿no? Muchos casos hay en los que se regresan a la forma anterior de trabajo. Entonces, toda la transformación, pues queda como desperdicio, ¿no? El esfuerzo de la transformación. Y qué importante, ¿no? O sea, en mi experiencia también, mucha de mi experiencia ha sido brincar directamente al training, ¿no? Tanto cuando yo estuve en esos equipos que requerían transformarse y cuando a mí me tocó ser parte de facilitar la transformación. Y creo que por ahí hay cosas que se pasan por alto, sobre todo cuando hablamos de industria de software, ¿no? Y creo que lo hemos venido platicando en otros episodios, en cuanto a la falta del entrenamiento, incluso técnico, ¿no? Para mí hay un gap ahí, que es, pues, como ingenieros de software en este caso, estamos acostumbrados a trabajar en a lo mejor periodos de liberación más largos, en batches más amplios, que nos permiten hacer o tener ciertas prácticas de ingeniería que pudieran no ser tan óptimas, pero que no tenemos somos permisivos en ese caso, ¿no? Pero al ahora sí migrar a un modelo de agilidad, creo que hay ciertas prácticas de ingeniería que ayudan a la agilidad que igual y no son tan socializadas, ¿no? O sea, cuando hablamos de técnicas como Test Driven Development, como Behavior Driven Development, como automatización, como este tipo de cosas, creo que sobre todo
mi experiencia estando en el lado del desarrollo de software, ya viendo hacia atrás, es algo que falta. ¿Por qué? Porque decimos, oye, pues sabes que hay que entregar en periodos más cortos de tiempo, hay que recolectar feedback más seguido, hay que deployar a producción más seguido para tener ese feedback más seguido. Pero en realidad hasta ahí nos quedamos, ¿no? Muchas veces en el entrenamiento hasta la teoría, ¿no? Y bueno, los ingenieros de software, pues oigan, pues entreguen más rápido y ya, ¿no? Cuando en realidad a lo mejor hay mucha gente que no tiene ese expertise y lo necesitan. Y es ahí como comentabas, ¿no? En donde muchas veces se ve la agilidad como un imposible, ¿no? De decir, y me tocó algunas veces, ¿no? Es que como yo no trabajo en un software que es, por ejemplo, una plataforma web, entonces la agilidad no funciona tanto para nosotros, ¿no? Porque pues resulta que hacemos un CRM que es en desktop y pues no. O resulta que hacemos otro tipo de cosas, ¿no? Y me ha tocado ver al menos en bibliografía que hasta en firmware de refrigeradores pueden tener procesos ágiles, ¿no? O sea, no es realmente desde mi punto de vista, no es realmente una limitación, es más, creo yo, desconocimiento, ¿no? Y es ahí donde la parte del training siento que se queda corta muchas veces, ¿no? Y fíjate qué importante es esta parte del propósito de transformación que mencionábamos, porque si nos enfocamos en que la transformación es Scrum o Kanban, pues habrá alguien que diga, no, es que yo hago desktop, desarrollo en desktop, y entonces pues no puedo hacer un ciclo de liberaciones tan continuo. Pero ese no es el tema, ¿no? El tema es si el propósito de transformación es llegar más rápido a mis clientes, o tener un ciclo de retorno de inversión más corto, pues hacemos diseño para lograr ese tipo de objetivos. Entonces, pues vaya, si estoy haciendo desktop o incluso hardware, pues innovamos y buscamos formas en las que eso sea posible. Y hay formas en las que se hace. Entonces, eso me lleva a descubrir el método de trabajo, en lugar de ya tener algo predefinido. Y totalmente de acuerdo en que la parte técnica se vuelve clave, porque el hacer ágil, si nos vamos al hacer, hablamos de prácticas técnicas que pueden ser incluso de ingeniería y funcionan diferente al hacer algo que no es ágil, que puede ser lineal. Y me voy a ir a un ejemplo organizacional que no necesariamente tiene que ver con desarrollo técnico de software. Fíjate que hay casos que me han tocado con empresas en donde está el equipo directivo que pues tiene las mismas inquietudes que tiene un equipo de desarrollo, que es, pues quiero pues, ir más rápido al mercado, quiero adaptarme más rápido a los cambios que están pasando. Mis clientes están cambiando tan rápido que nosotros nos quedamos cortos, pero su ciclo de planeación es anual. Entonces, imagínate un ciclo anual de planeación en donde pues desde enero, diciembre planeo todo lo que va a suceder en el año. Y eso pues tiene consecuencias que me ayudan o que no me ayudan a adaptarme tan oportunamente. Entonces, en esos casos, pues lo que hacemos es ayudar a que pues, las planeaciones sean más cortas. Claro, si ese es el objetivo, ¿no? Si quieren responder más rápido, el ciclo de planeación ya no es suficiente. Entonces, eso nos lleva a periodos cortos, pues trimestrales, bimestrales, cuatrimestrales. Pero, yendo a tu punto, está bien, y a lo mejor ya lo entendemos, pero ahora, ¿cómo lo hacemos? Entonces, ¿qué prácticas hacemos en el equipo directivo para que puedan planear de forma más corta y que puedan responder rápido al cambio y tener una visión a largo plazo, pero ejecución a corto? Entonces, ahí vamos con métodos de trabajo, prácticas, a lo mejor de ingeniería, para que ellos puedan planear. Y eso es entrenamiento. Si solamente se quedan con la conciencia de que hay que hacerlo a corto plazo, pues van a terminar pues, haciendo como intentos al aire. Entonces, sí, muy clave la preparación técnica. Y también bueno, ahorita hablando de entrenamiento, lo que a mí me ha tocado ver mucho es, bueno, entrenamos a todo el equipo digo, a lo mejor un buen entrenamiento va desde el manifiesto ágil hasta, bueno, si decidimos que vamos a implementar Scrum, pues Scrum, si decidimos que es Safe, pues entrenarnos en Safe y demás. Y mencionaba que, bueno, una parte que en donde hay un gap es en el entrenamiento técnico y creo que la otra está del otro extremo, ¿no? O del otro lado del organigrama, que es el liderazgo, ¿no? Que es muchas veces en mi experiencia, lo que nos jala a viejas prácticas y a viejos dolores, ¿no? Que es
pues la no adopción de estos conceptos de, oye, pues quizás mi horizonte de trabajo definido por hacer va a ser de aquí a 3 meses y nos va muy bien, ¿no? Si tenemos mucha disciplina, mucha, digamos, estabilidad, si lo quieres ver así, y pues vamos a tener feedback y esos 3 meses quizás van a cambiar y etcétera, ¿no? Y creo que acostumbrarse a ese concepto a nivel de liderazgo también es otra parte que es muy difícil porque estamos acostumbrados a saber, ¿no? O creer que sabemos cuándo vamos, qué tanto vamos a entregar, qué cosas vamos a entregar en 3 meses, en 6 meses, en un año. Y a pesar de que el mismo liderazgo pudiera decir, sí, estoy en el barco de la transformación ágil, cuando siguen pidiendo ese tipo de cosas, pues claramente están, y no es que sea intencional, ¿no? Pero están poniendo en riesgo, ¿no? Esa transformación, porque ahora es del otro lado del espectro en donde se pudiera interpretar como, bueno, la agilidad no funciona, ¿no? Porque sí, o sea, incluso en el punto de vista del equipo y el lado técnico creo que se ve como imposibles por el hecho de, oye, pues no sé cómo entregar en partes más pequeñas, ¿no? Y del otro lado pues es que ágil o la agilidad no me da la visibilidad que necesito. Yo necesito ir con mis superiores con esa visibilidad, ¿no? Entonces ahí creo que es otro dolor súper, súper frecuente que igual y podemos tener los mejores ingenieros, las mejores prácticas de ingeniería, pero si seguimos con el deseo de tratar de predecir qué vamos a entregar de aquí a un año, creo que es algo que nos arrastra, ¿no? Y algo que me recuerda eso es que, siguiendo con el tema de preparaciones, también debemos prepararnos en gestión del cambio ágil, en técnicas modernas de change management, y eso muy especialmente para los líderes cuando están marcados, pero también para agentes de cambio internos. Entonces, si no hay esa capacidad para poder gestionar el cambio de forma inclusiva, iterativa, experimental, o sea, de forma ágil, tenemos otro detalle muy importante. Entonces, y se va a ejecutar el cambio pues top-down o con un proceso sin generar toda esa conciencia de la que hablamos. Y en mi experiencia, eso es, digamos, lastimosamente es un hit or miss, ¿no? Que se dice. Es decir, puede que te toque un líder que esté completamente consciente. He visto muy pocos líderes hacer el ajuste realmente, porque es muy difícil. Entonces, algunas de las iniciativas de transformación las he visto, si no fracasar, al menos retardarse o alentizarse por el hecho de que tenemos ese peso, ¿no? Que cargamos de, oye, necesitamos esta visibilidad a un tiempo muy, muy largo. No sé qué tanto te ha tocado a ti ver líderes que realmente se transforman, porque en mi caso, pues es un poco a la suerte, ¿no? O sea, te puede tocar un líder que sí, que sí entiende y que sí te deja hacer la transformación. Y hay otros que pues igual y ni con todo el trabajo del mundo, ¿no? Sí. Entonces ahí yo ya me iría a otra etapa del proceso de transformación, que en el caso en el que tú mencionas, yo me iría a una intervención diferente. Ahorita hablamos de training y creo que va mucho en esa parte, ¿no? Hablamos de entrenar, pues sí, de los métodos, del lado de ingeniería, del lado del liderazgo, pero cuando hablamos de transformación organizacional, necesitamos hablar de transformación personal. Y ese es el tema que creo que acabas de tocar. Y eso ya no me alcanza con la capacitación. En ese sentido, tenemos que involucrar otra etapa que es el coaching. Y no hablo de coaching ágil o hay coaching, sino hablo de coaching profesional. Entonces, el coaching profesional me ayuda para poder transicionar el mindset. Y ese es el que me ayuda a hacer una transformación personal. Todos los casos que yo he visto, o incluso a mí me ha tocado intervenir cuando yo trabajo en un proceso de transformación, siempre incluyo un proceso de coaching profesional que es uno a uno. Y yo lo puedo hacer porque tengo esa preparación, pero no siempre lo veo. Entonces yo lo que hago es, sí, va un propósito de transformación, entrenamiento, pero en especial a los líderes,
o a los agentes de cambio, pues los acompaño con un proceso de coaching one-on-one, y eso lleva pues a acelerar ese cambio de mindset y a llevarlos a generar la conciencia personal para hacer la transición más rápido. O darse cuenta también, porque también me ha pasado, darse cuenta si es que quieren hacer esa transición. Me ha tocado casos en los que no, y pues ya no caben en esa transformación. Y ellos mismos terminan pues dejando esa parte. Pero sí, coaching profesional. Y también creo que es otra parte que se subestima, como decía, ¿no? Luego, siento que en las organizaciones se desensibiliza, porque yo lo he traído a colación en algunas experiencias y de repente me ven como que raro, ¿no? O sea, el hecho de, oigan, pues estamos trabajando con humanos, ¿no? Y como seres humanos tenemos ciertos sesgos y tenemos ciertas experiencias que conforman lo que creemos ahorita, ¿no? Entonces, si no trabajamos basados en el hecho de que todos aquí tenemos biases que nos van a afectar de una forma u otra y trabajamos en ellos, pues vamos a batallar más, ¿no? Y es ahí donde como que mucha gente se saca de onda, porque yo creo que el proceso de transformación se toma como un proceso lineal, ¿no? De una secuencia de cosas que van a suceder y de procesos que vamos a seguir, y que al final vamos a llegar a la meta diciendo, ok, lo logramos, nos transformamos y ahora somos ágiles, ¿no? Y quizás el outcome sí es lo que esperamos, pero el camino yo creo que es en donde hay diferentes expectativas, ¿no? Sobre todo cuando, y digo, trabajé en una firma de consultoría mucho tiempo, pero cuando dices, a ver, tú firma de consultoría, ven y hazme ágil, ya ahí para mí hay cierto asomo de que, bueno, o sea, el problema está en la organización, y la organización necesita seguir ciertos procesos, y pues le pago a alguien para que me resuelva ese problema, ¿no? Y ya ese distanciamiento de involucrarte como líder del proceso, pues es riesgoso, ¿no? Y para la transformación misma. Entonces, si otra vez caemos en la parte de habilidades blandas, de entender el cambio, como decías, ahora entrar en un proceso de transformación personal, no tanto en un proceso de transformación ágil u organizacional. Y rara vez lo he visto. O sea, es algo que se subestima mucho. Y obviamente porque, pues bueno, quizás traerá costos adicionales, quizás, ¿no? O sea, porque igual y no sabes, ¿no? Cuando entras tú como consultor tratando de ayudar a un proceso de transformación, pues realmente no sabes qué te vas a encontrar en el camino, ¿no? Y pudieras ir recomendando cosas que incluso ya con el lente económico pues se pudieran llegar a subestimar por el hecho de lo que cuesta, y no tanto por qué tan necesario pueda ser o no, ¿no? Entonces, ahí hay un detalle yo creo que hay que considerar. Y bueno, después creo que otra fase interesante y el approach más común que yo he visto son los equipos piloto, ¿no? Los equipos en donde, bueno, pues igual y no hacemos, porque incluso me parece a veces irónico, ¿no? Como transformadores ágiles, si lo podemos llamar así, tratamos de hacer un Big Bang de la transformación, ¿no? Y no aplicamos agilidad al proceso de transformación ágil, ¿no? Entonces, cuando sí lo hacemos, ahí puede haber fases fases piloto en donde involucramos un par de equipos y vemos cuáles son los resultados, ¿no? Y a partir de ahí habrá un proceso como de promoción pues sí, promocionar el resultado, ¿no? Es decir, si las cosas salieron bien, de qué manera decimos, hey, nosotros estamos haciendo algo distinto, estamos adoptando agilidad y estos son nuestros resultados. Antes de hacer esa transformación, estos eran nuestros resultados y vemos una mejora, ¿no? ¿Qué experiencias tienes al respecto? ¿Te ha tocado ver equipos piloto y luego ir como jalando más partes de la organización hacia la agilidad? Sí, y voy a aprovechar ahí para mencionar un par de riesgos también, ¿no? Pero primero, el sumar a esa parte de los equipos pilotos, que me parece una
approach ágil para hacerlo, ¿no? Entonces, en lugar de transformar toda la operación hacia un marco ágil o hacia una forma distinta de trabajo, el hacer un experimento controlado con uno o dos equipos y descubrir el resultado, pues nos puede ayudar a tener feedback temprano y poderlo incorporar en el resto de la transformación. Entonces, me parece un approach bastante efectivo. Sin embargo, el mejor resultado con el alcance de un equipo piloto lo he visto cuando viene con el apadrinaje ya desde el equipo directivo, o al menos un sponsor directivo que tiene pues toda la línea. ¿Por qué? Porque eso va a implicar acelerar pues el desbloqueo de impedimentos. Si hay detalles con otra área, con otra organización, con algún tema, pues ya hay un sponsoreo desde la dirección para poder desbloquear rápido. Entonces ahí es cuando lo he visto, porque sí me ha tocado ver casos button up donde sí hay algo muy orgánico que, si bien es cierto, pues se apropian demasiado de esa estrategia los equipos, también me ha tocado verlo con más lentitud. ¿Okay? Entonces, esa es la parte que yo he visto en los pilotos. Los riesgos que yo veo es cuando hay aprendizaje de un piloto y lo que se hace es ramificar los pilotos. Entonces, bueno, ya me funcionó con un piloto, ahora lo empiezo a extender a otro equipo, a otro equipo, a otro equipo. Entonces, se extiende a todos los equipos operativos, ¿no? O a todos los equipos de desarrollo, pero sigue quedando solamente en un área de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que se transforma el área de desarrollo o el área operativa, pero no se transforma la organización. Entonces, eso empieza a crear tensiones bien interesantes, porque el área de capital humano sigue igual, finanzas sigue igual, y resulta que ahora los equipos, si hablamos de transformación ágil, resulta que ahora ya están siendo autoorganizados o pretendemos que sean autoorganizados, pero recursos humanos pues todavía tiene bonos individuales o todavía pues tiene métricas de performance que pues, están alineadas al modelo anterior. Entonces empiezan a ser incompatibles y eso empieza a generar pues frustra. Finanzas pues tiene un proceso de planeación anual y así nos vamos al resto de las. Entonces yo me iría y lo que he visto más efectivo es cuando sí se hace el piloto, pero se empieza a pilotar una rebanada vertical, ¿no? Así como lo hacemos en el software, que abarca todas las áreas, pues hacemos un piloto también con involucramiento de otras áreas para que vayan teniendo esa experiencia y se vayan ramificando más extenso, ¿no? Entonces así hacemos un poquito de transformación organizacional, ¿no? En cuanto a una transformación ágil. Sí, y muy interesante el punto que mencionas de las demás áreas, ¿no? Porque es cierto, ¿no? Que a veces encerramos la transformación ágil en la burbuja del IT y decimos, ok, sí, estamos haciendo sprints, estamos haciendo entrega incremental, tenemos equipos autoorganizados y demás. Y a mí ahorita me está pasando un poco de eso, ¿no? Que estoy tratando de, digamos, implementar un poco más de mindset ágil. Realmente no hacemos ni Scrum, ni Kanban, ni ningún método by the book. Tenemos algunas prácticas ágiles, pero al momento de tratar de ir al siguiente nivel, si por ejemplo los esquemas de compensación llegan a ser un problema, los esquemas de presupuesto llegan a ser un problema, por lo mismo, ¿no? Incluso la recompensa al desempeño pues está muy ligada a los presupuestos, ¿no? A los presupuestos anuales. ¿Qué tanto presupuesto tienes tú como... En mi caso yo no tengo direct reports, pero los managers con los que trabajo pues tienen cierto dinero por cada periodo para... o cierto presupuesto para dar aumentos, dar ascensos y demás. Entonces, lo que me pasa, por ejemplo, ahorita en un ejemplo muy práctico es que si trato de promover el swarming, es decir, que más de una persona estén trabajando en lo mismo para la colaboración, para romper los hilos de conocimiento que existen y demás, en realidad la forma en que se recompensa tiene conflicto, ¿no? Porque a veces se considera, ok, ¿de qué eres dueño tú, no? ¿En qué sistema, en qué herramienta, en qué área de lo que hacemos eres tú el experto y el que agrega valor, ¿no? En esa área. Entonces, sí lo puedo decir de primera mano que el no tener esa alineación vertical que comentabas
sí, a lo mejor en las primeras fases de una transformación ágil, que es trabajar con los equipos, trabajar con cómo llegamos más rápido a los usuarios, cómo recolectamos el feedback y demás, pudiera esconderse un poco ese problema, pero ya a la hora que queremos hacer como agilidad un poco más al siguiente nivel, que es incluso he leído, ¿no? No he visto personalmente, pero he leído casos de organizaciones en donde pues hasta las promociones se las determina el equipo, ¿no? Y eso va a funcionar de manera distinta en cuestiones de recursos humanos, en cuestiones de finanzas, en cuestiones de muchas otras cosas, ¿no? Entonces ahí es donde a veces topa, ¿no? La, la agilidad. Y también creo que hay veces que pudieras sobrevivir con eso, pero llegará un momento en el que quieras un esquema tan ágil, tan flexible, tan autoorganizado, tan autogestionado, que eventualmente tendrá un conflicto, ¿no? Entonces ahí vamos a llegar a un techo que no podemos atravesar, ¿no? Y es en donde eventualmente habrá frustraciones y habrá, porque pues igual y la gente está acostumbrada a otro tipo de dinámica. Exacto. Y ese techo que mencionas es el que no siempre es visible. Ujú. He visto que no es visible, entonces no hacemos algo tan transversal y en ocasiones pues ahí se queda y regresamos. Pero sí hay un tope. Si no nos vamos al resto de las áreas a hacer algo totalmente organizacional, nos vamos a topar con ese tema. Y quizás una pregunta que pudiera surgir por ejemplo, si tú vas con un directivo y le dices, oye, pues no es solo el área de IT, ¿no? También es el área de recursos humanos, es el área financiera, es el área de, no sé, logística, migración o lo que sea. Y la siguiente pregunta que quizás un ejecutivo te diría es, bueno, ¿y cómo, no? O sea, porque pues la única forma que conozco es pues los presupuestos anuales en donde de acuerdo a lo que gasté el año pasado, más lo que proyecto crecer, yo pongo un número, ¿no? Una cantidad de dinero en mi organización para el siguiente año, ¿no? ¿De qué manera pudiera hacerse eso distinto como para soportar una organización ágil? En mi caso, creo, no tengo una respuesta, no sé si tú tengas alguna experiencia al respecto. Sí, buena pregunta porque, claro, puedo llegar con la empresa y platicarle de cómo es ágil, cómo es una organización ágil, pero si no llevo el cómo luce, cómo es, pues va a haber más dudas. Entonces yo lo que haría es mostrar cómo es una organización ágil. Si estamos hablando de una transformación, al menos, pues no sé cómo va a ser su empresa, pero sí puedo mostrar ejemplos de cómo es una organización ágil, ¿no? Cómo es una estructura que permite pues una evolución más rápido de la empresa, cómo es una colaboración que no tiene silos y tiene pues células de trabajo que no necesariamente le reportan al área, sino que le reportan a una unidad de valor. Entonces eso es clave en una transformación, el poder mostrar cómo es, cuál es el estado, ejemplos del estado al que nos transformaríamos. Y la otra es que cuando hablamos de transformación, pareciera que es, ahorita que hablaba de estado, me acordé que pues, podemos caer en la trampa de pensar en la transformación, el hecho de pasar de un estado a otro, pero no es así. Ujú. Cuando hablamos de una transformación, yo prefiero pensar en un proceso evolutivo, perpetuo y no único. O sea, la transformación ágil no es me muevo de un estado a otro y ya terminé. Creo que aquí lo hemos tocado ese tema, ¿no? La transformación Ujú. ágil nunca se Nunca termina. termina. ¿Por qué? Porque siempre me voy a tener que adaptar a otra cosa. ¿A cuál? No sé, pero va a venir algo distinto en el entorno a lo que me tengo que adaptar. Y a lo mejor el método que tengo ahorita ya no me sirve y lo tengo que modificar. Y eso va a pasar ya de aquí en adelante, es para siempre. Sí, y creo que sí es importante recalcar ese punto, ¿no? Y es un buen tema de cierre, yo creo. El hecho de, de que no es un camino que necesariamente tenga un final, o al menos aparentemente, ¿no? Porque al entrar en bueno, más bien al aceptar esta dinámica de agilidad, porque creo que es algo que en lo que nos vemos envueltos, hagamos una transformación o no, ¿no? La diferencia es qué tanto vas a sobrevivir en ese entorno, haciendo una transformación versus no haciéndola. Pero verlo como un camino constante en cuanto a que
adquirir las habilidades a nivel organizacional para adaptarte a los cambios, creo que puedes llegar a un punto en el que digas, soy ágil en cuanto a, bueno, si el mercado me tira una curva, pues yo sé hacer el ajuste, ¿no? Y puedo salir adelante, reconociendo que quizás bajen mis ventas o baje mi productividad por algún tiempo, pero mientras se pueda hacer ese ajuste y volver e incluso llegar a un estado mejor en el que se estaba antes del cambio, es decir, aprovechando las oportunidades que te da este entorno tan dinámico, es una habilidad que sí pudiéramos decir, bueno, creo que la tengo, pero el proceso de adaptarte a los cambios pues nunca va a terminar, ¿no? Siempre vamos a estar en un mercado muy cambiante y tus procesos van a seguir cambiando. Es decir, no porque hayamos adoptado Safe o Scrum o Kanban o LESS o cualquier otro marco, vamos a decir, este es el marco que me va a funcionar de aquí a 20 años o de aquí a 10 años o de aquí a un año, ¿no? Eso tendrá que cambiar también y tendrás que ir por otros procesos de transformación, quizás menos dolorosos, quizás más eficientes porque ya tienes un ADN de agilidad, pero que seguirán sucediendo, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, el approach, y otra vez, ¿no? Trabajé mucho tiempo en una empresa de consultoría y ahora que lo veo desde el otro lado, sí digo, bueno, es una buena alternativa porque quizás las empresas de consultoría tienen una expertise que yo no tengo en mi organización, pero eventualmente si yo fuera ese directivo que está contratando o que está tratando de hacer una transformación ágil, eventualmente necesitaré que gente que se vaya a quedar en mi organización por un largo tiempo tome la batuta de la transformación, ¿no? Y tome la batuta de seguir ese proceso, porque es algo que no se va a terminar. Entonces, si vemos el proceso como un contrato a 2 años y después de 2 años ya no voy a necesitar esta dinámica de transformación, creo que estamos en un error, ¿no? Total. Por eso es que la agilidad mental es clave en esta parte, ¿no? Que tiene que ver con la agilidad personal. Y ahorita tocabas un punto importante en donde pues, hablabas del sostener la transformación. Y aquí un punto clave que yo he descubierto es que la transformación no debería delegarse a una consultora, a alguien externo, a lo mejor sí apoyarnos en preparación y acompañamiento, pero si la transformación se lidera desde el interior, definitivamente va a ser más sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque los agentes de cambio pues, van a permanecer y van a seguir adaptándose, ¿no? Entonces, si alguien externo se hace cargo de mi transformación, pues cuando se vaya me va a poner en problemas, ¿no? Que es lo que pasa muchas veces, ¿no? E incluso la misma rotación que existe, ¿no? O sea, me tocaba a mí de hecho me tocó un proyecto en el que, oye, pues ya, el número de bugs ya llegó a un número controlable en tu equipo, ya se hace Kanban, pues ya no necesitamos a un, bueno, nos llamaban Scrum Masters malamente, ¿no? Porque no hacíamos Scrum, pero pues era mi rol, ¿no? Un poco Project Management con agilidad y demás. Y el decir, bueno, pues ya, ¿no? O sea, ya el trabajo está hecho, ya el equipo se puede quedar solo, ¿no? Y es un error muchas veces, ¿no? El declarar victoria en cualquier punto, ¿no? Porque yo creo que no se puede declarar victoria nunca en términos de adaptarse a lo que a lo que el mercado requiere en cuanto a ser más eficientes, adaptarse mejor al cambio y demás. Es un proceso continuo que nunca termina y tener a la gente que sea ese agente de cambio, que sea esa gente que empuja el mindset ágil e incluso contratar los nuevos que llegan, que sean nuevos agentes de cambio, que traigan ideas nuevas, que aporten cosas nuevas, creo que también asegura un poco la supervivencia, ¿no? Tanto de la organización como de la empresa en algunos casos, ¿no? Y bueno, no sé, ¿tienes algún comentario de cierre, Jorge, antes de terminar el episodio? Sí, yo cerraría con un antipatrón que ahorita lo mencionaste, que es el declarar victoria. Creo que ese pudiera ser un antipatrón de la transformación. Otro pudiera ser el limitarlo a una sola área de la
empresa, y otro, el no transformar el liderazgo. El liderazgo no se transforma, pues estamos en problemas, ¿no? Y bueno, aprovecho pues para incluir el liderazgo, pero también la estructura. Muchas veces se hacen muchos cambios, pero la estructura sigue igualita con los hilos, con todas las direcciones, gerencias, ¿no?, que conocemos. Y eso pues es una estructura que resulta lenta para los cambios que se ocupan hoy en día. Muy bien. Pues igual me quedo también por mencionar, bueno, ya habíamos mencionado el antipatrón de no entrenar en la parte técnica, por ejemplo, que también se me hace bastante ignorado y que vuelvo a hacer énfasis, ¿no? Porque ahí está el día a día, ¿no? Y ahí está mucho de la importancia, ¿no? Del trabajo en el día a día y ver los resultados en el corto plazo. E igual, o sea, el énfasis de que esto es un proceso continuo, ¿no? Si llegamos a una organización y decimos que ya terminamos una transformación ágil, muy probablemente estamos equivocados. Y es un principio de entropía, ¿no? Como bueno, al menos en alguna bibliografía que he leído se aplica, ¿no? El hecho de que si un sistema se queda inmóvil, se queda estático, pues el principio de entropía lo desgasta, ¿no? Llegará un momento en el que ya no sea funcional, ¿no? Simple y sencillamente por quedarse estático y su entorno evoluciona y su entorno cambia. Entonces es un proceso continuo y nada, con eso nos quedamos. Espero que les haya gustado el episodio y nos vemos la siguiente semana. Gracias por escucharnos. Esperamos que te haya gustado el episodio. Únete a la conversación. Visita miércolesagil.com para más información y déjanos tus comentarios. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro contenido en las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Encuentra todos los enlaces en miércolesagil.com/seguir. Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad.